Inicia ahora Autos y Mecánica con Rey Sepúlveda. Tu mano amiga en la radio, con los profesionales en el área automotriz, Rey Sepúlveda y Francisco Fernández. Buenas noches, señoras y señores, buenas noches República Dominicana, buenas noches el mundo. Aunque estamos un poquito en lluvia, pero en verdad seguimos nosotros en esta cabina como cada martes, ofreciéndole a todos ustedes informaciones del sector automotriz desde la República Dominicana y para el mundo completo, porque esto es a través de la plataforma de redes sociales, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de Instagram y toda la plataforma que pueda usted entender que estamos. A través de Kids, estamos a través de YouTube. Y los sábados en Valle Nuevo TV en Constanza al mediodía. Claro, claro. Bueno, miren, nosotros tenemos un invitado que, como dijimos al inicio, es un gran amigo nuestro, un gran técnico. Se ha ido mucho por la parte de la tecnología, pero tiene mucha experiencia en el área automotriz. Y vamos a presentar con muchísimo gusto a Wilkin Tirado. Vamos a darle un aplauso. Tienen que aplaudir, envidioso. Claro. No aplauden. Sí. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por la invitación. Como siempre aquí, entiendo con ustedes informaciones muy importantes. Es decir, ustedes son el canal que informa. Sí, que así tratamos de ser. Claro. Canal que informa y forma al mismo tiempo, porque cuando tú das una información, al mismo tiempo entendemos que tú estás educando a la persona que escucha la información. Claro. Correcto. Bueno, lo que nosotros no vamos a hacer esta vez es darle la oportunidad. No toca, Wilkin, de que hable de su vida porque ya lo hizo. Ya tiene una vida súper interesante. El que quiera que vaya al canal y lo busque en el canal. Claro. Bueno, el tema que nosotros tenemos hoy, o bueno, uno de ellos, porque pretendemos tocar varios temas, pero uno de ellos y muy importante, señores, está relacionado con los autos, la humedad y la lluvia. ¿Qué pasa? ¿Cómo debemos actuar en caso de que pasemos por un charco? Muchas veces, y eso estábamos hablando fuera de cámara, muchas veces nosotros pasamos en el auto pasa, no se apaga y decimos, este auto está bien, sí, este auto sí es bueno porque no se apagó, pero no sabemos que muchas partes del auto se mojaron, se humedecieron y que esa humedad va a crear un daño a largo plazo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre esos cuidados que hay que tener después de estas lluvias y durante la lluvia. Claro. Vecino, cabe decir que nosotros de verdad que tenemos como el mingo que le da le da a todas las bolas. Y nosotros como producción quisimos traer un técnico que sabe de los componentes que se dañan cuando usted se mete en un charco de agua y el carro se inunda, y también que tiene incluso la solución de esos componentes, aunque no lo digamos por aquí, tiene cómo se resuelve la situación, aunque no lo digamos por aquí, pero con lo que le vas a hablar y los consejos que le vamos a dar esta noche, sí, usted sabe que no va a poder meterse en lluvia. Yo tengo un amigo, y he hablado mucho de él, un amigo que me ayuda con algunos temas, que trabaja algo parecido a lo que hace Wilkin. Trabajan con la parte de adentro de las computadoras. Y yo le digo a él, mire, yo de adentro no conozco nada. Yo los cablecitos que están por fuera, pero adentro yo no conozco nada. Entonces, esa tarjeta, vecino, con todos esos punticos. Señores, ahí hay tantos puntitos y tantas líneas y tantas cositas negras que yo no sé cómo esta gente lo entiende. Una locura. Lo entiende. Ellos entienden sus cosas. Sí. Y algo importante, señores, esa parte de adentro no quiere saber nada de humedad. Para nada. Para nada. La humedad es el peor enemigo de la electrónica. De la electrónica. Entonces, bueno, ya, como le dije al inicio, se supone que a partir de ahora, justo 8:30 de la noche, para Santo Domingo por lo menos las lluvias deben ya empezar a cesar, porque ya Melissa está un poquito retirada, pero todos esos días que tuvimos bajo lluvia y que nos metimos por los charcos, y todavía quienes viven donde se inunda, sí, claro, vamos a hablar un poquito de eso. Wilkin, experiencias, ¿qué te ha pasado o qué tú has visto en tu trabajo diario que pasa con la humedad? Por ejemplo, yo me metí en el charco, el carro pasó muy bien, lo paré en mi casa y al otro día voy a prender y hay un fallo. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, como acaban de decir, ahí el tema de los vehículos mojados, como se meten en los charcos, no solamente la electrónica, vamos a irnos a la parte mecánica también. El hecho de que un vehículo pase por un charco de agua mayor a la capacidad donde él puede o debe pasar, su capacidad del vehículo, está en riesgo de principalmente la parte la parte del diferencial, la parte de la transmisión, la parte del mismo motor, llenarse de agua en la parte donde está la lubricación de estos componentes. En ese caso, como dice el vecino,
el carro pasó. Pero ¿qué ocurre? Tenemos agua en lo que son los diferenciales, la transmisión, y el vehículo pasa normal. Y la persona continúa conduciendo normal. Normal. En el transcurso de los días, meses, empiezan los vehículos a dar problemas de transmisión, sonido de movimiento, desgaste prematuro de algunas piezas, producto de óxido. Es decir, esos son temas que cuando... Que provocó el agua. Exactamente. Yendo a ese punto. Pero también la parte electrónica es un tema prácticamente lo mismo. La humedad se guarda en sitios donde no debe y poco a poco va oxidando algunos componentes electrónicos, dañando algunos componentes electrónicos, que aunque no lo haga de inmediato, pero los conectores en las unidades de control se van oxidando. Al guardar el agua se van oxidando. Exactamente. Y entre el curso del tiempo empiezan a generar fallos intermitentes que se pueden prevenir. Es decir, como dice el vecino, si un vehículo tiene ya un impacto de que tuvo un tema de charco de agua, el agua se metió en ciertos sitios, hay técnicas para poder prevenir ciertos daños y que el vehículo en un punto X, cuando un vehículo se queda y se apaga, eso es un punto que hay que tomarlo. ¿Qué debe hacer una persona, Wilkin, cuando el vehículo se le queda en un ejemplo en el agua? Hay personas que le prenden y continúan conduciendo, pero es correcto. Si andan con una chica así como tú, Esmera, entonces hay que bajarse a empujar. No, eso no importa. Pero por el saco no podía subir el vehículo. No, porque el vehículo es bajito y tenía era un lugar y no lo echamos al hombro. Es una mujer. No, es una mujer. Todo por la causa. Y después que estamos aquí, lo hacer. Dime que devolver por el carro. No, bueno, mira, la verdad es que cuando el carro se entra al charco y se apaga, pueden haber pasado varias cosas, y de eso Wilkin conoce bastante, porque puede ser, por ejemplo, que el motor succione agua, y como el agua no se comprime, una de las funciones que tiene el motor en su interior es comprimir el aire. Cuando encuentra agua, tranca o rompe. Eso es un problema, Esmera, pero tú dijiste que a veces prenden y siguen caminando. Exactamente, entonces, es correcto que continúen. No, entonces vamos a ver, Wilkin, ¿cuál es tu experiencia? La recomendación en ese caso. Me metí en el charco de agua y el carro se apagó. Ahora sí. Bueno, lo primero que yo les recomiendo a todo usuario, no importa qué vehículo sea, qué marca sea, desconecten la batería. ¿Por qué? Una vez la batería está conectada con la humedad, produce lo que son cortocircuitos internos de placas. Es decir, esas placas donde no hay agua, el agua es un conductor de electricidad. A su vez, esos componentes se saturan y, por ejemplo, una de las causas más frecuentes es daño por el tema de cortocircuito y carga no adecuada o descarga no adecuada. Son capacitores que se explotan, se dañan, y con el tiempo la gente dice, ok, el carro se apagó en el día de hoy, pero ¿qué pasa? Yo tengo otro vehículo o no puedo arreglarlo ahora, y lo pone y lo guarda con la batería conectada. Eso es un daño enorme. Si le va a salir en 5 pesos, le va a salir le sale 10,000, 30,000. Sí, porque esas situaciones normalmente no solamente cambiar el módulo, también se agregan lo que son las programaciones del mismo módulo, lo que conlleva que todos esos óxidos y todas esas situaciones, aparte del módulo, también cableado, sí, que el técnico tiene que invertir más tiempo en lo que es el proceso. Entonces, recomendación, primero quita la batería. Ya. Número 1. Me metí al charco, se apagó el carro. Esmera, empuja en lo que yo voy quitando la batería. ¿Te parece? Tú tienes que sacar. La Esmera como que no está de acuerdo con eso. No, bueno, señores, miren, la verdad es que, como dijo Wilkin, el agua es un conductor de electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Si bien es cierto que muchos de los conectores del auto tienen una protección para humedad, oigan bien, para humedad, no traen una protección a prueba de agua para sumergirse. O sea, puede ser que algún conector esté diseñado para que pasemos por un charco, pero si lo dejamos sumergido dentro del agua, va a entrar humedad. Entonces, esa humedad que entra a los conectores, con la batería que tiene energía eléctrica, se producen entonces los cortocircuitos en las conexiones eléctricas, y eso crea problemas adicionales. Entonces, al desconectar, por ejemplo, la batería, ya
desenergizamos el auto y de esa manera vamos a reducir los daños que se puede provocar por la humedad. Después de ahí, entonces, Wilkin, ¿qué sigue? Vamos entonces a sacar el auto, le quitamos la batería. Eso depende. Por eso es importante, una vez te pase eso, tú visitar a un técnico especializado en el área para que te haga una inspección. Sí, no se te loco y diga, no le pasó nada. Ah, estaba bien. Exactamente, déjame yo continuar. Exacto, porque todo, hay muchos vehículos que depende de la condición en que ellos estén, pasan sin ningún tipo de problema el agua y pasan a otro lado y el otro día jamás tienen algún tipo de tema. Pero hay otros que porque el técnico que lo ha trabajado no ha sido delicado con él, ha tenido ciertas modificaciones o ciertos cambios. Depende del tipo de mantenimiento que tenga el vehículo. Influye mucho eso. Por ejemplo, me ha tocado el caso, vecino, que he tenido propietarios que tienen computadora suelta. No me digas. Claro. En la viña del Señor de todo, colgando. Entonces, si ese vehículo tiene una sujeción donde va la batería, la computadora y todo eso, los cables, que es muy importante. Hay técnicos y propietarios que compran vehículos que le montan un ramal, por ejemplo. Los ramales, todos los arnés tienen un clip y una posición. Ay, me tocaste una tecla. Sí. Dale. Sigue, yo te voy a decir ahora. Bueno, esas posiciones son exclusivas para ciertas cosas. Las vibraciones del motor, del vehículo, provocan rotura cuando esos clips no están en su sitio. En el hipotético caso de que cuando llegue el agua y esas roturas están ahí, hay un protector. Si no están bien puestas donde van. Exacto. Y los Contuflex se dañan, se rompen y penetra el agua. Y hace mucho más daño. Entonces viene la cosa. Un vehículo en buen estado, que es lo que estaba diciendo ahorita, no tiene esa condición que pasa sin ningún tipo de inconveniente, el agua, el charco, y al otro día tú te mueves en tu carro sin problema. No, y a veces también, o sea, el dueño no tiene el conocimiento. Correcto. Porque, imagínate, si tú no sabes de mecánica, tú no sabes si tu vehículo puede estar... Tú pagas, un ejemplo, para que te tenga un óptimo servicio, pero tú no sabes en realidad si te lo están dando. Algo que dijo la Esmera hace un momento, y voy a agregar un poco para complementar lo que dice Wilkin. Miren, la profundidad a la que el vehículo se puede sumergir al agua se llama profundidad de vadeo. O sea, ¿qué tanto puede vadear el vehículo? Entonces, la mayoría de los vehículos que no son off-road, off-road significa que son para fuera de carretera, como son las jipetas, la profundidad de vadeo es la altura libre. ¿Cuál es la altura libre del carro? La altura entre el piso y el piso del auto, entre la calzada y el piso del auto. Esa es la profundidad de vadeo. ¿Qué significa eso? Que si sumergimos el vehículo más allá de esa profundidad podemos tener daños, porque hay partes que le va a llegar el agua, y un vehículo normal, un auto, un utilitario normal, que no es un off-road, no está diseñado para vadear, para sumergirse en el agua. Entonces, una técnica, si usted va en una carretera, una calle de la que se inunda mucho aquí, como Melissa por ahí tirando agua, y usted ve un charco y no se puede devolver, mire el auto que va adelante, por donde el nivel del agua por donde le llega. Las ruedas, por ejemplo, una buena referencia. Si usted ve que el nivel de agua está por menos de la mitad de la rueda, bueno, es posible que su auto pueda entrar, a menos que sea un auto deportivo muy bajo. Y con eso vamos a evitar que el agua llegue a esos puntos que son susceptibles a la humedad. Y si a eso le sumamos lo que dijo Wilkin, que en algunos casos las sujeciones de los ramales, las protecciones de los cables no es correcta, vamos a evitar daños por pasarlo por el agua. Así es. Miren, hablando, Wilkin, de lo que comentaba hace un momento, del tema de los cables, de los empalmes, de los arnés que no estaban fijos, ¿qué hacemos en la República Dominicana, sobre todo, que recogemos todo lo que hay por ahí, con los vehículos con guía dirección cambiada? ¿Qué hacemos con eso? Porque esos empalmes se hacen de una manera que lamentándolo mucho, para tú cambiar del guía del lado derecho al lado izquierdo, entonces tú tienes que hacer empalme, incluso no mal hecho, no soldado, con tape, con maquitape, con lo que encuentren, con tairra, sin ponerle nada en el lado. O sea, yo he encontrado con todo eso. Entonces, ¿qué hacemos con esos vehículos chinos
que su dirección está del lado del pasajero en la República Dominicana y que hay que cambiarlo completo, como ustedes conocen, al lado izquierdo, al lado del conductor en la República Dominicana para vehículos de aquí normales. O sea, ¿qué hacemos, Wilkin, con eso? Donde hoy día, incluyendo la temperatura de República Dominicana, que es muy cálida, tenemos situaciones mucho más con estos tiempos de lluvia. Bueno, este es un tema un poquito complejo. Yo sé que es complejo, pero quiero tocarlo porque aquí no hay deuda. O sea, yo te puedo decir algo, y seré quizá un poquito conservador con lo que voy a decir. Los técnicos nosotros nos apoyamos de manuales, nos apoyamos de situaciones que nos ayuden a resolver problemas. Iniciando con que la mayoría de esos vehículos japoneses, la mayoría, son un poco complicados conseguir manuales. Entonces, cuando tú hablas de reparaciones, las cosas se complican. En la NASA yo creo que tenemos que buscar eso. y cuidado. Entonces, las recomendaciones para mí en el tema de lo que es la parte eléctrica, electrónica de los vehículos japoneses, es que sea un poquito cuidadoso con el clima, es decir, con la lluvia y esos vehículos, porque son muy vulnerables. Ya ese tema que estamos conversando con respecto a la manipulación de lo que es el arnés, el cableado del vehículo. Esos tipos de vehículos ya vienen con ese tema por el hecho de que son vehículos de para negocio. Aquí vienen como acabaste de decir, con el guía de un lado, lo cambia hacia otro lado, y eso conlleva una modificación de lo que son las posiciones de cada cosa en lo que es el body, lo que es la parte de lo interno en el vehículo, guía, aire acondicionado y todas esas cosas se muevan de sitio, porque lógicamente en nuestro país la ley no nos permiten conducir a mano derecha. Exactamente. Entonces, para nosotros los técnicos es un poco cuesta arriba trabajar con ese tipo de temas. Es muy difícil para nosotros. No, bueno, el tema es que yo, por ejemplo, y ustedes también que trabajan con marcas específicas, nos valemos de lo que es los manuales técnicos. Y basado en eso, estoy diciendo este tema porque muchos técnicos están en la misma. Por el país entero. Lo que hay que hacer, Wilkin, lo que hay que hacer es, señores, hay que buscar un híbrido entre el manual para el carro que viene con el guía a la izquierda y el que viene con el guía a la derecha. Y hacer un híbrido, porque lo que hacemos nosotros es que cambiamos el guía, cortamos todos los cables y lo pasamos para el otro lado. Si tú encuentras por algún tipo de... Es real eso, son un poco complejo. Mi recomendación, son muy buenos cuando están buenos, cuando están corriendo, pero a la hora de que están un vehículo guía cambiado, está dando tema, eso es un dolor de cabeza enorme. No voy en contra de ello, pero realmente es un tema para nosotros. Estamos hablando de que cuando queremos evitar que tú des 700, 800 mil pesos por un carro de eso y que tú pases por un charco en Luperón, por ejemplo, en la Luperón, y que al otro día ya ni te... Vecino, ¿qué parte de la Luperón? ¿Cuál? Toda entera. No, porque la Plaza de la Bandera no es un charco, se convierte en una piscina natural. Bueno, pero ok. Nada y ahora, con lo que están haciendo ahora, esos hoyos te van a llenar bien. No, eso lo van a arreglar. Ahí en la Plaza de la Bandera, una vez una pareja se ahogó. No sabía nadar. No, o estaban entretenidos. En el vehículo. Seguro. Y ahora con esos charquitos, bueno, pero realmente lo que quiero es hablar de personas que andan en un carro pequeño, que no miden la altura de vadeo, porque es muy bajita, no cabe ni siquiera, esos carros son bajitos. Entonces, resulta que yo lo he visto pasando charcos, desafiando charcos. Sí. ¿Por qué? Porque un usuario no sabe en lo que anda, no sabe en qué vehículo él anda. Pero quiere llegar, quiere pasar. Entonces, si él supiere que anda en un vehículo con un cableado armado de un lado hacia el otro, ensamblado, está expuesto, a veces sin soldar, a veces sin corregir para entrada de agua, entonces no lo hiciera. Solamente... Sí, mire, lo que quiere decir el vecino es, señores, la mayoría de esos vehículos que se le cambia al volante, el arnés, el mazo de cable, tienen que cortarlo
para poder cambiarlo al otro lado, y luego hay muchos cables que hay que empalmarlo. Entonces, como dijo Wilkin, muchos de esos vehículos se arreglan para venderlo, para negocio. Entonces, hacen unas uniones que no están protegidas, que no tienen soldadura, y ese tipo de unión, cuando consigue la humedad, produce corrosión. Y esa corrosión es fatal, porque en la corrosión se produce una resistencia que impide el paso de la corriente. Entonces, después de que pasamos el charco, empiezan los fallos, empieza el auto a comportarse mal, y es precisamente porque todas esas uniones se han mojado. Eso es así. La gente, mira, aquí, la verdad, yo no sé si en otros países, pero aquí la gente son el final de los finales. ¿Por qué tú lo dices? Ahora, como yo le estaba diciendo ahorita, Wilkin, si tú estás acostumbrado a pasar por una calle y ya tú sabes cómo es, yo te digo, ok, no importa, pero hay personas que se van por calles y ven el agua, ven el charco, y no saben la magnitud del charco que es. Y se meten. Ahora, sí. Si una calle que tú conoces, que tú sabes que no hay hoyo, que tú sabes, tú dices, bueno, ya yo sé que por lo que se pone más o menos el nivel del agua, por aquí yo puedo cruzar, pero hay que no. Sí. Entonces después tú ves que están pidiendo auxilio, y están llamando ayuda. Mira, pero la persona, o sea, tiene que importarte tu dinero que tú invertiste en Wilkin. Claro, es así. Otra cosa también, sumándole lo que tú dices, es el tema del ego. Cuando estamos manejando, sí. Más si pasa un vehículo primero. Sí, ese pasó porque yo no puedo. Porque yo no puedo. Y ahí viene el tema. Y ahí viene el problema. Sí, pero eso es una platanera, eso pasó sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué yo no puedo pasar que tengo una Land Rover? Una Land Rover llena de electrónica y de cosas. Y esa platanera pasó sin ningún tipo de problema. Yo puedo pasarme Land Rover 2022. Pero mira, señores, miren, esa platanera tiene menos tecnología que el asiento solamente el asiento de la Land Rover. Sí, pero miren, sí, no es mentira. No, es real. Y que se dañe la platanera no es nada. No, otra cosa que pasa, Wilkin, el desconocimiento. Miren, yo escuché una vez que una persona dijo, no, tú puedes entrar a ese charco que ese carro es sellado por abajo. Oye, sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, mira, a veces algunos usuarios han visto que su auto está forrado por debajo. No es mentira. El auto normalmente trae una serie de covers, insuladores por abajo, que ayudan con la derivación del viento. Y esto lo hace más eficiente y menos ruidoso, porque esos covers derivan el viento, y el viento, el aire cuando pasa por debajo del auto, no anda haciendo turbulencia con todas las partes que encuentra por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos el auto que está forradito por abajo, pensamos que el auto es sellado. A prueba de agua. A prueba de agua. Entonces, yo lo he escuchado, no, ese carro es sellado, ese motor es sellado. Dale para allá. Y ahí viene el problema. Ahí viene el can. El can. Bueno, recordarle a todos ustedes que estamos a través del 829-893-1770 si nos quieres llamar y explicarnos alguna situación que usted tenga con su vehículo. Bueno, pues aquí lo esperamos en vivo, así que ¿Qué le pasó con Melissa? Cuéntenos qué le pasó. Bueno, sí es importante. ¿Qué te pasó con tu carro y Melissa? Con Melissa. Claro, y así bueno, Wilkin puede orientarlo. Otro tema que tenemos, y lo vamos a dejar para el final, porque a lo mejor se deja para el final, es que vamos a hablar un poquito de mantenimiento. Pero antes de hablar de mantenimiento, yo quiero conversar un poco de tecnología con Wilkin. ¿Vamos arriba? Sí, claro, porque ya hablamos de que nos metimos en el charco, el carro pasó, después me dio fallo, después se dañó la computadora. Sí. Que me gusta a mí. Claro, Wilkin. Viene el palo. Tenemos que buscar ayuda. Viene el palo. Wilkin, en el área que tú estás manejando ahora, todo el tema de tecnología, yo sé que ustedes han avanzado bastante, hay muchos equipos que permiten hacer muchas cosas con las computadoras, pero ¿qué tanto se puede ahora con la nueva tecnología? Por ejemplo, hacer una computadora. Por ejemplo, se me dañó la computadora de un modelo X cualquiera. Yo he escuchado que ustedes pueden buscar una que sea similar, parecida, y como hacer conformar el software. No sé, yo de eso no conozco mucho, porque de la parte de adentro no conozco mucho. Explícame un poquito qué pueden hacer ustedes ahora con las computadoras, con todos estos programas modernos que existen. Ok, las computadoras son fabricadas, la mayoría, casi todas, no por la marca. Eso es un punto importante. O sea, cuando hablamos de la marca, estamos hablando de la marca del vehículo. Ya, sí. Yo tengo un Audi. Correcto. Ya. No fue Audi que hizo la computadora. No, correcto. Iniciando ese punto, tenemos placas para trabajar en ciertos vehículos
donde la placa es la misma. Cuando hablamos de placa, tú me estás hablando de la computadora. Exactamente, de lo que es la placa madre. El modo del board, para que no entiendan. El board. El board está, lo que es la tarjeta, está compuesta por lo que es el procesador, las memorias, transistores, esas cosas. Esa estructura diseñada por un ingeniero le dan vida para un propósito en una marca, en un modelo en específico. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre un daño en una computadora, hay, aunque no sea el mismo número de partes, e incluso que no es necesariamente tiene que ser para ese modelo de vehículo, se puede reutilizar. Porque hay condiciones que uno puede leer la información, e incluso no necesariamente tú tienes que tener un software para hacer una reprogramación del fabricante. Por ejemplo, en tu caso, Audi, Volkswagen, toda la línea VAC. Normalmente, cuando se daña una computadora, el concesionario lo que hace es consigue una nueva, le instala un software, enlaza lo que es la computadora, la hermana con el vehículo logra encender. ¿Qué pasa? Ese proceso, en lo que son los técnicos fuera del concesionario, no tienen esa posibilidad. No hay forma. Es decir, se reduce la posibilidad de resolver ese tema. ¿Qué se hace? Bueno, esas placas son compatibles. Se utiliza el software que se tenía y se reengancha nuevamente una computadora, literalmente hacer una copia de ella. Eso es lo que un es clon. Un clon. Entonces, resolvemos un problema porque el propietario tiene su vehículo rápido. Y el mismo software es lo que tenía anteriormente. Así que tú tienes una computadora igual como la que tú tienes. Sí, pero los software son comprados. Hay herramientas específicas para poder leerla, que son herramientas ya literalmente son para la computadora, pero son herramientas electrónicas, así para leer software en microprocesadores y esas cosas, pero no son herramientas literalmente de taller. Es decir, son para taller, pero si nos vamos a lo que es la electrónica per se, lo que son microprocesadores. Sí. ¿Entiendes? Entonces, se utilizan, son específicos, son herramientas diseñadas para leer computadora y tienen tenemos la virtud, el que utiliza ese tipo de herramientas, de que tú puedes tener la información y reutilizarla. Incluso me ha tocado un tema, oiga, de estos vecinos, que es importante. Me imagino que hay vehículos que tienen los mismos software. Correcto. Sí, pero mi carro se mojó, Wilkin, y murió la computadora. ¿Tú la puedes leer aún así? Depende. Sí, depende. Porque, acuérdate algo. La vida de la computadora depende de energía. Cómo ella esté, si está o no energizado el microprocesador. Ya. Entonces, hay microprocesador que vienen en revaling. ¿Qué es revaling? Normalmente los componentes electrónicos están soldados de acuerdo a la tecnología que tengan. Hay que son sobre la superficie, hay otros que son por ejemplo, la tecnología vieja, que tenían hoyitos y tú metías la resistencia. Exacto. Ya eso. Entonces, el revaling es las patitas del microprocesador no se ven. Están por debajo. Exactamente, está por debajo. Ahí se torna un poquito complicado. Porque si tuviese la patita afuera y tenemos la herramienta adecuada para leer ese microprocesador, sí podemos sacar la información. No me digas. Sí, claro. O sea que hay computadoras de esas que tú puedes sacar la información directamente del microprocesador. Sí, claro. O sea, la computadora se mojó y murió. Si el microprocesador aún está vivo, tú le puedes sacar la información. Siempre y cuando se tenga la herramienta adecuada para leer ese componente. Te ve, vecino, yo le dije que... Atención, vecino, mira, el curso de Manuel Horta, eso está en vivo ahora. De esos temas. Manuel Horta, llámanos. Sí. Si tú tienes la herramienta que te lee ese microprocesador, tú lo alimentas. Normalmente la herramienta te da el conexionado fuera de placa. O sea, te dice cómo tú debes conectarte a ese microprocesador. Exactamente. Pero es un proceso un poquito delicado porque conlleva un poco de conocimiento electrónico, o un poco de conocimiento de electrónica, ya que son situaciones un poco complejas.
O sea, aparte de conocer lo que es la programación, cómo se comportan los procesadores, tú tienes que conocer de electrónica. Sí. Correcto, claro. Porque, por ejemplo, que me ha tocado el caso, por ejemplo, una computadora para leerla, me dice, yo necesito que tú me conectes así, en esta conexión, pero hazme un jumper con una resistencia de este punto a este punto, para estimular lo que es la lectura, o más bien bootear, vamos a suponer. Bootear. Exacto, tú tienes que tener conocimiento de resistencia, de soldadura, de muchas cosas que para poder llevar a cabo ese tipo de proceso, tú obligatoriamente debes de conocer de electrónica, porque tú puedes quizás, si no tienes cuidado, tú dices, bueno, yo tengo, por ejemplo, una pasta de soldar. Uh-huh. Y para mí la pasta de soldar no es nada, pero hay pastas de soldar que son conductoras. Ya, no me digas. Claro, que tú puedes tener energía. de energía. Claro, tú estás soldando y te descuidaste y con Está esa soldadura preso, está preso. Otra cosa muy vulnerable también es la estática. Estática, o sea, Correcto. la corriente que produce el cuerpo. Correcto. Sí, eso revienta cualquier equipo. Correcto. Yo soy bueno para eso. Señores, No, sí, oye, si se habla de eso, yo doy corriente, Bueno, voltaje. yo tengo. eso es letal. Pues yo tengo problemas. Claro, entonces, Mira, yo me mando corrientazo. Yo tengo un chipeadero, yo te saludo a ti. bueno, Y yo tengo el cuerpo así, yo me... ese que el Emera está Vecino. soltera. No. Vecino, ¿cómo es? Que está soltera, el Emera. Parece que tiene toda esa corriente. Oye, vecino. Tiene toda esa Carajo, corriente. qué desperdicio. Tiene toda esa corriente. No, y Sí. ella estaba diciendo algo ahorita que hay. ¿Qué decía, vecino? ¿Qué decía? Yo no escuché nada. No, de que las mujeres tienen y que una cosa que desarrollan. No sé. Que todas lo tienen. Sí. No, pero eso. No, vecino, eso no se puede decir por aquí. Entonces, esa pasta que Ay, utilizan los señor, técnicos electrónicos para soldar también es conductora, o no todas son no conductoras. todas. De acuerdo al componente que tenga. Ya, Anécdota. Me pasó una vez. ya. Un cliente fue allá porque le repararon la computadora. Y la computadora empezó a hacer fallos extraños. Se la repararon y como Sí. se falló. A comportarse raro. Sí, raro. No, ella funcionó y después que me la entregaron, al poco tiempo empezó a hacer fallos extraños, un cilindro menos, una cosa. Digo, bueno, vamos a verificar a ver, porque yo veo todo, que está todo ready. Normalmente, yo hago prueba con la parte externa de los pines de lo que es el conector. Ejemplo, al vecino se le dañó una bobina. No, a mí no, al No, carro. Al carro de Coño, me asustó. Vecino. La bobina mía Ese todavía daño la bobina tiene problemas. Está La buena. bobina mía todavía funciona. Ah, Sí. gracias a Dios, vecino. Pues bien, entonces se dañó la bobina. Lo que yo hago realmente es hago prueba interna para que el componente me diga cómo se comporta el componente que me aplica para la chispa, por ejemplo, una bobina de encendido. Y yo mido y sé qué valor tiene. En ese momento yo hice la medición de todos los componentes externamente. Digo, Mira, tenemos aquí, vamos a escuchar esto. Tenemos aquí a Manuel Horta. Por suerte está conectado con nosotros. Vamos a ver si lo podemos escuchar porque está llamando por el teléfono personal. Adelante, Manuel. Muy buenas noches. Me pidió Edwin que me comunicara con ustedes. Ah, eso es importantísimo. Estamos tratando unos temas aquí que sería bueno que tú nos des la información de los cursos que vienen. Ok, genial, claro que sí. Bueno, tenemos cursos lo que es esta semana, este viernes, a partir de lo que es viernes 31, 1 y 2 de noviembre, curso de operación. Las sería J2534 con el mismo orden, viernes, sábado y domingo para no afectarlos tanto. La siguiente semana tenemos el curso de reparación de computadoras, igual viernes, sábado y domingo. Y tenemos la que sigue, el curso de Chrysler. Pero tenemos todo este mes que viene de cursos, viernes, sábado y domingo. Wow, o sea, iniciaríamos ¿en qué fecha? Iniciamos, o sea, sabes que son por módulos. Tenemos el módulo de programación, que es este viernes, sábado y domingo. En la siguiente semana tenemos el módulo de J2534, igual viernes, sábado y domingo, y así sucesivamente cada semana. El que sigue después del de J2534 sería reparación de computadoras. Y el que sigue de reparación de computadoras es el de Chrysler. Obviamente los alumnos pueden decidir por cuál módulo tomar y recibir información.
Excelente. Entonces, estamos hablando, ¿dónde sería eso? ¿Cuál sería la ubicación o la comunicación contigo para que los interesados que van a escuchar este programa, que lo que están escuchando, puedan asistir? ¿Y cuáles serían las condiciones, o sea, los requisitos para integrarse? ¿Qué condición tenía que tener el técnico? ¿Qué capacidad, qué estudios? Bueno, realmente nuestra enseñanza o nuestro método de enseñanza no aplica para un conocimiento extenso. Realmente si están en el ámbito automotriz, en la parte de mecánica o en la parte de electricidad, cerrajería, electrónica, puede asistir, no importa el conocimiento que tengan, ya tienen un conocimiento básico, ciertos estudios, experiencia laboral, entusiastas en el tema, o sea, realmente no importa. Nosotros hemos tenido hasta incluso clientes que les ha sido fascinante el tema, han decidido aprender sobre esos temas, han tomado cursos con nosotros y hoy en día se dedican a la programación. Ay, esos clientes son un problema. Esos clientes van allá y dicen, ya yo escaneé el carro, ya yo le puse la computadora y le reprogramé. Ay, Dios mío. No es como que hayan sido así, o sea, y a veces son hasta los que más le ponen empeño. Bueno, entonces, ¿cómo te contactan para la parte educativa y lo que estén interesados? Ok, no sé si sea posible que te pueda compartir los flyers y tú los puedas poner en pantalla o algo, porque así podrían tener la información exacta. Bueno, tú me lo envías, aunque no sea para el programa en vivo ahora, lo pasamos en las redes. Pero claro como quiera, si tiene un número telefónico, eso es importante porque la República Dominicana se maneja directo y rápido. Un teléfono móvil y ya, resuelto. Ok, ahora mismo les doy el número Tiene que aprendértelo. Oficial. Tiene que aprendértelo. Tiene que aprendértelo. Esto es en vivo y sin carátula. Realmente la llamada fue sorpresa. Es que esto es en vivo y sin carátula. Mae, llame ya, dice, llame ya, rey. Claro. Una vez. Bueno, le va 809 881 0947. Ese es el teléfono para comunicarse con Manuel Horta, el profesor que va a enseñar a los técnicos de la República Dominicana a manejar todo lo que sean controles y equipos de computadora de todos los vehículos. Claro que sí. Entonces, la ubicación, ¿tienen ubicación ya donde van a dar del centro? Sí, es Tunti Cáceres 223, Villajuana. Okay, Distrito Nacional. Saludame a Fanny si le escucha por ahí, porque está cerca de Fanny. Claro, bueno, Manuel, estamos a tu orden. Cualquier comunicación, cualquier formato nos los envía y esperamos que nos inviten para ir a grabar algo por allá. No, claro que sí, ustedes están invitados. Nos coordinamos para que puedan llegar el viernes o el sábado. Excelente, gracias, Manuel. Gracias. Un gusto, mi hermano. Y nos organizamos para otro programa. Claro que. Bueno, señores, estaba con nosotros el profesor Manuel Horta, un profesor que está con nosotros en República Dominicana en una estadía hasta diciembre, creo, porque va a dar una preparación en unos cursos que para nosotros de verdad son interesantes. Y si no, que se lo diga Wilkin Tirado, que está con nosotros en esta noche, que mucho ha dejado que decir y que desear. Atención, técnicos. Señores, miren, yo le voy a contar una experiencia propia. Yo, mientras que más conozco de vehículos, menos invento. Sí, es cierto. Es como los niños. Por ejemplo, un niño que no sabe que si se cae se va a dar un golpe, se tira. Entonces, cuanto más uno conoce de cómo funcionan los autos, con más precisión uno hace el trabajo y menos inventa. Entonces, técnicos, edúquense, compren los equipos, aprendan cómo funciona la cosa para que sepan el cuidado que deben tener, cómo deben tratar el auto y cómo deben hacer las reparaciones. Pero teníamos, antes de que entrara la llamada, teníamos a Wilkin contándonos una anécdota. Sí, claro. Pero antes de escuchar eso, nosotros vamos a irnos con nuestros patrocinadores, señores, porque se nos ponen un poquito bravos. Así que adelante, socio. ¿Siempre has deseado tener una buena protección para el motor? Servicios Turbodiesel SRL tiene los servicios para sus motores diésel. Señores, en Servicio Turbodiesel SRL resolvemos, trabajamos, diagnosticamos, verificamos los inyectores de riel común, esos inyectores eléctricos que son tan complejos y tan delicados, bombas de alta presión también del sistema de riel común, inyectores electrónicos hidráulicos HEI, inyectores unitarios electrónicos UI, bombas EDC electrónicas de la marca Denso,
Aplicación Prado y Land Cruiser 24B. Todos los sistemas de inyección diésel mecánicos y electrónicos Denso, Bosch, Delphi, Siemens y Standardline. Bombas BP44 de las Dimas, Patrol y motores Cummins, etcétera. Pero también tenemos los servicios para los turbos, venta de todos tipos de turbos cargadores y cartuchos, balanceo dinámico de alta rotación de conjuntos armados, centros, cartuchos y componentes de turbos, balanceos de eje de turbinas y ruedas compresoras. Señores, todos esos servicios, igual como la mejor asesoría, se la ofrece Servicio Turbodil SRL. Estamos ubicados en la calle Juan Isidro Ortega, número 73, en Los Prados, Santo Domingo, aquí en nuestro país, República Dominicana, con los números 809-848-6587, 809-560-1754 y en el WhatsApp 809-669-9647. Bueno, señores, y seguimos porque el tiempo no se detiene y nosotros también no podemos detenernos. Recordarles que estamos tratando los temas hoy sobre un vehículo inundado, sobre los componentes, computadoras, módulos y todo, y temas educativos de un vehículo cuando usted le hace o un trabajo mal hecho o usted lo sumerge en lluvia, en un charco de agua, a flotar como que un bote o un jet ski, como andaban los jet ski ahora, vecino, que andaban los jet ski en la calle. Yo grabé una cosa, sí, pero tenía derecho de autor no pude ponerlo aquí, pero andaban los jet ski de verdad nadando en las calles. Pero mientras tanto seguimos con... Bueno, mire, Wilkin tiene una anécdota, pero yo quiero decirle algo, señores, y yo me estoy robando el espacio de Wilkin. Mire, dentro de las unidades, sí, estoy medio robón. Dentro de las unidades, dentro de las computadoras, las señales que pasan por ahí son pulsos eléctricos muy débiles, o sea, son pulsos eléctricos muy débiles. Entonces, como el agua es un conductor y la humedad, cuando a la computadora le huele a humedad, o sea, la computadora simplemente tiene pequeña humedad, ya esos pulsos se distorsionan y vienen los daños. Tal vez inicialmente no sea un daño definitivo, la computadora no se rompió porque fue algo tal vez parcial, pero si la descuidamos entonces vienen los daños definitivos y así hay que cambiarla. Pero Wilkie nos va a contar algo que le pasó. Vamos a ver. Bueno, te comentaba que para esto tipo de trabajo hay que tener cierto conocimiento de electrónica, y aquí viene la anécdota. El cliente va y se me acerca a nuestro negocio después de haber reparado una computadora y el vehículo al poco tiempo siguió fallando. Estaba poseído. Estaba poseído, sí. ¿Qué ocurre? Empezamos a analizar el proceso y te decía que nosotros al principio lo que hacemos es ir a la computadora antes de destaparla, porque a veces hay complejidad a la hora de destapar una computadora. Y lo que hacemos es que por el tema del conexionado hacemos prueba de la salida de la computadora y qué referencia tiene con respecto al componente que vamos a trabajar internamente. Por ejemplo, una bobina de encendido que te explicaba ahorita. Y yo mido mi computadora por pines y todo está ready. Digo, bueno, toca destapar a ver qué hay dentro, a ver si vemos algo diferente, alguna anomalía. Cuando destapamos, lo único que vi fue residuo de flux. El flux es la grasa, el componente que uno utiliza para poder trabajar con la parte electrónica, y eso estaba ahí. ¿Qué ocurre? Yo dije, déjame limpiar la computadora por si acaso, porque no medí tampoco, no hice mediciones, simplemente vi eso, vi todo ready, vi todo bien. Esos residuos que estaban. Exacto. Y los componentes los medí, pero no hice hincapié en eso. Yo limpié mi computadora, mister. La computadora volvió en sí sin problema y hasta la fecha no tiene inconveniente. O sea, los residuos que estaban Claro. Resulta de que esos componentes, esos materiales que tiene internamente, normalmente cuando se suelda hay que tener mucho cuidado por el hecho de que hay partículas muy pequeñas que cuando el cautín, el soldador, se calienta, hacen como si fuese chispas, se puede decir así. Sí, como cuando se soldan. Exactamente, pero muy pequeñita. Sí. Y al lado de eso hay un componente de que se afecta. Entonces, ¿qué ocurre? El técnico
electrónico sí o sí debe limpiar superficie. Luego de. Claro, eso son eso son prácticas de un electrónico. Es decir, tú tienes que tener lo primero en todo lo que tú quieras hacer es la limpieza. Terminaste, limpiaste. Tu trabajo. Correcto. Y resulta de que en ese entonces, cuando hicimos la limpieza, el vehículo hasta la fecha no tiene inconveniente. Pero dime algo, Wilkie. Oye, algo tan simple estaba causando tanto problema. Sí, causa muchas situaciones. Esos procesadores que tienen cientos de patitas, ¿ustedes las sueldan una por una? Hay técnica. Hay técnica, no una por una. ¿Cómo? Hay técnica. ¿Usted se imagina empezar a soldar patica por patica? Eso, si tú supieras que eso, en la mayoría de los casos, depende del tipo de vehículo, porque si existe una computadora, no vamos a poder trabajar con un microprocesador de ciento y pico de patas. Es decir, es más barato tú comprar una computadora, hacer una reprogramación, alinear la computadora y ya está, que ponerte a trabajar. Pero si no hay, y aquí toca. Wilkie, y ustedes hacen también los cambios de software, de mapas para potenciar los autos. Sí, claro. O sea, los tuning. Sí, claro. A la hora que tú tengas el archivo y tú sepas dónde y cómo mover los mapas, sí se logra. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Mejoras impresionantes. Pero la técnica, claro, y el aparato. Exacto, el proceso. Claro. Cuando tú tienes ya habló de técnica antes, ¿usted se acuerda? La técnica. Yo le voy a dar la técnica después para que se la diga a la que la técnica, y a ella le gusta la palabrita de la técnica. Ay, vecino. Muy bien, entonces cuando tú tienes la técnica de cómo se hace todo la lectura, es el primer paso, ya tú tienes el archivo en las manos y cómo se comporta el software, ya tú tienes que tener otro tipo de conocimiento para poder entonces manipular ese tipo de información. Cuando tú logras eso, sí, se logran ciertas cosas, porque recuérdate, por ejemplo, cuando buscamos un fallo, nos apoyamos en datos. Esos datos son procesados internamente. Es decir, ¿y qué hacen esos datos? Se comportan basados en un orden o una orden que tiene el software internamente. Si yo quiero, por ejemplo, supongamos que el Pico Balte existe una carretera. Ya, para subir allá. A subir allá arriba. Yo voy a estar a una altura sobre el nivel del mar. Ya. ¿Qué ocurre? La presión atmosférica allá arriba se comporta diferente a cómo se comporta aquí abajo. Claro, es menor. Exactamente. ¿Qué pasa? Todos esos datos se manejan internamente en la computadora por el ingeniero que diseñó ese software. Dijo que a X altura yo quiero que el tiempo me avance o me atrase, la inyección sea menos, sea más proporcional a la altura. Eso es un mapa. Es decir, eso es parte del mapa, del comportamiento del mapa. Que tenga el cambio según la temperatura. Exactamente. Entonces, esos datos son los que se cambian. Ya. Entonces, en ese momento tú dices, bueno, este vehículo no vino diseñado para andar en, qué sé yo, en un país X, por decirte algo, que ocurre mucho. Eso se hace, por ejemplo, en Perú. Creo que Perú, no me acuerdo, o no recuerdo. Qué alto el tema del nivel del mar, y lo que hacen es no potencializan, reprograman y hacen una potenciación basado en ese tipo de, es común hacerlo, por eso te dije el punto. Entonces sí se puede, una vez tú tengas toda esa información, ya tú tienes cómo hacerlo. Yo quiero agregar algo, señores. Lo que acaba de decir Wilkin es lo siguiente. Miren, para tener combustión, o sea, la explosión, como le dicen algunos mecánicos, que es la parte que queremos aprovechar y convertir esa combustión en energía mecánica mediante el motor, se necesita combustible y oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos el auto a nivel del mar, la cantidad de oxígeno es mayor que cuando el auto está a una cierta altura. Y esto es porque a nivel del mar la presión atmosférica es mayor que a altura. De manera que las moléculas de oxígeno, cuando estamos a nivel del mar, están más comprimidas. Hay muchas más moléculas de oxígeno en el mismo espacio. Por eso el motor se comporta diferente cuando se maneja a nivel del mar que cuando subimos una cuesta y lo manejamos a cierta altura. Entonces, lo que dice Wilkin es
que el fabricante del auto diseñó el software para que cuando un sensor que se llama sensor de presión atmosférica mide la presión atmosférica y determina la altura a la que está, el mapa, conjunto con el procesador, adapten lo que es la inyección para la cantidad de oxígeno que hay en ese ambiente y que el motor pueda tener cierta potencia. Entonces, esos autos que no están diseñados para cierta altura, ellos le modifican el software para que cuando el auto se esté conduciendo a ese nivel de altura, pues se comporte el motor más eficiente, se comporte mejor. Sí, pero eso se puede, esas modificaciones, el mapa se le puede hacer a cualquier tipo de vehículo o a la trocadora no se le puede. O algún vehículo. A la mía no se le puede hacer eso. Puede ser algún tipo A de vehículo todos. específico, ya sea de año o cualquier tipo de vehículo. Siempre y cuando tú tengas el acceso a lectura, tú puedes hacerlo. Ya. Eso también lo hacen, señores, para hacer que el motor tenga más potencia, independientemente de la altura a la que esté, porque todas esas variables que son las que al final determinan cuánto combustible voy a inyectar, cuándo lo voy a inyectar y cuándo va a llegar el momento de la chispa, por ejemplo, que todos esos son los componentes que generan la combustión, todas esas variables que modifican esos momentos, eso lo que ellos modifican cuando hacen las reprogramaciones o los cambios en la familia característica, en los mapas, para que, por ejemplo, con cierta aceleración y cierto torque, el turbo comprima más, si el carro es turbo, y como tenemos un turbo comprimiendo más, voy a inyectar más combustible y todas esas variables se ajustan para que el motor sea más eficiente y tenga más potencia. Eso es correcto. Bueno. Ay, no mames. Hay que saber. ¿Cómo? No, de aquí tú vas a salir. La Emera quiere ahora ya potenciar la. Vecino. No. A mí no me gustan los vehículos pequeños. Aquí este país no está preparado para eso. Sí. Lo que pasa es que hay personas que no están preparadas para esa conversación. Mira, ¿qué tú tienes? Eso de que Honda Civic que andan arrastrando. Ay, Dios marca. Ay, vecino. Eso no está preparado para eso. ¿Qué tú tienes en contra? Aquí hay que andar en 4x4. Vecino, Dios marca, vecino. Te pueden dar un vehículo de 4 plantas. Mira, ¿qué tú tienes en contra de los chiquitos? No. Ey, se jodió el vecino que mira, chiquito de más. No, yo estoy hablando de vehículos. Señores, yo estoy enamorado. Oiga, vecino, oiga esta vaina. Señores, yo estoy enamorado de un carro. ¿Cómo? Sí, yo estoy enamorado de un carro. No, si el carro nada, ahí hace todo eso, cómpralo, vecino. Yo estoy enamorado de un Pero carro preparado que para ya yo todo. sé que no puedo venir aquí en ese carro, vecino. No. Sí, maestro. Un Valle Cute. Un Valle Cute. ¿Qué es Valle Cute. Ah. Eso es un carro. ¿Con qué se come? Mire, eso es un carro indio. Que, Ya, sí, tú. Ya tú sabes. es un carro indio. En India se inundan. No lo sé. Primero Probablemente. Mire, averigüe. es un carro, el Valle Cute es un carro indio pequeñito, que tiene un motor de una motora, de un motor de un solo cilindro. Mire. Es un carrito pequeñito, sí. Y la mayor virtud de ese vehículo es que da más de 100 kilómetros por Pero, hora. pero usted anda en una bicicleta. Es uno que nada más van 2 personas. No, ese van 4, pero Cuatro. es pequeñito. Usted- no, pero usted anda en Usted una. averigua ya. En Estoy India se enamorado de inunda la calle. Si No. se inunda la calle, dale para allá. No, pero Ya está aprobado. Pero no todos los años tenemos, no todos los días tenemos a Melissa por ahí caminando. Pero vecino, pero han pasado, Melissa, ¿verdad? Hizo daño, pero han pasado una tormenta de un día. Que acaban con Y todo. acaba con todo. Sí. Bueno, De un solo miren, día. señores, nosotros tenemos ya para cerrar el programa, porque el tiempo no se detiene, como dijo Belcín. Nosotros tenemos un tema interesante que está relacionado con el mantenimiento. Que la gente cree que el mantenimiento es cambiar aceite y filtro. Claro. Y queremos que Wilkin hoy, pues, hable de eso. Miren, señores, el mantenimiento es importantísimo en el auto. Y como dijo el vecino, mantenimiento no es cambio de aceite y filtro. A veces vamos a un lubriauto, cambiamos el aceite y creemos que le hicimos mantenimiento al auto. Y Miren, se queda por lo demás. dependiendo del auto y del año del auto y del kilometraje del auto, el mantenimiento conlleva una serie de puntos de chequeo. La utilidad que sale del vehículo. También de puntos de chequeo que son los que le van a garantizar a usted como usuario, como dueño, que usted no se va a quedar. Por ejemplo, si el vecino en Autos y Mecánica con Rey Sepúlveda, a usted le trae su auto y su auto tiene, vamos a decir, 50,000 kilómetros, el vecino a los 50,000 kilómetros le va a revisar, por ejemplo, la correa de accesorio. Y el vecino dice, esta correa de accesorio que ya tiene 50,000 kilómetros, hay que cambiarla porque ya está gastada. Entonces,
el mantenimiento conlleva esos puntos de chequeo y el cambio de esas partes que todavía funcionan, porque eso es otra mala costumbre que tenemos los dominicanos. Que mientras funcione están dando para allá. Usted le dice al dominicano, mira, hay que cambiar la correa, pero ella se ve bien. Señor, mientras está funcionando le dan para allá. Lo que yo quiero evitarle es que esa correa que ya está gastada lo deje por botado. Entonces, el mantenimiento se hace, por eso se llama mantenimiento preventivo, porque se hace en parte para prevenir que usted tenga situaciones. Entonces, el mecánico cuando revisa todos esos puntos va a determinar cuáles partes, aunque todavía están ahí, están funcionando, es necesario sustituirla. Algunas partes es necesario lubricar, la otra parte es necesario hacerle ajuste, apriete y cosas como esa. Entonces, el mantenimiento es muy importante. Pero yo quiero empezar con un punto, Wilkin, porque yo conozco un chin de carro, pero tú conoces de la parte de adentro de las computadoras. Yo quiero que tú me digas, ¿a la computadora se le hace mantenimiento? Literalmente no. Pero sí. Me iban a engañar, vecino. ¿Cómo Hay que así? hacer un mantenimiento de la computadora. Te estás relajando. Sí. Le van a truquear, maestro. No te le iban a caer la mamacita. Tú estás loco. Pero ojo, sí la hay. familia entera, mamacita y papacita. Ay, mi madre. Bueno, Está relajando. mantenimiento per se no, pero sí se puede prevenir daños a la unidad de control cuando se tienen en cuenta ciertas condiciones. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué carga tiene la batería? Y automáticamente entonces vamos a generar daños en el alternador, componentes electrónicos, porque como hablamos ahorita, empieza a hacer picos porque él quiere estabilizar el voltaje. Y se va a estabilizar, entre comillas, como si fuese un capacitor, porque la batería, el capacitor viene siendo exactamente lo mismo. Entonces, literal, debe sí o sí, como dice el vecino, monitorear todo el tiempo lo que es el cabezote. Sucio, limpiémoslo. Flojo, Claro. apretémoslo. Bueno, Mira, se dan dos situaciones, vecino. Por ejemplo, mire, Wilkin habló hace un momento de que el alternador tiene una rectificación, tiene una parte de él, que es lo que le llaman, por si acaso le sucede, la placa de diodo, que es la que se encarga de convertir la corriente de alterna a directa. Directa es la corriente que tiene la batería. ¿Por qué se llama directa? Porque si vemos la batería, los polos, el positivo y el negativo, siempre son lo mismo. El positivo siempre es positivo y el negativo siempre es negativo. Por eso se llama directa. Mientras que la corriente alterna, que es la corriente como la que utilizamos por ejemplo en la casa, los polos se alternan. En un momento el que era positivo se convierte en negativo y así sucesivamente. Entonces, para poder generar energía, la corriente tiene que ser alterna. Una parte del generador genera corriente alterna y luego se rectifica. Entonces, ¿qué sucede? Por más bien que el alternador rectifique la corriente de salida, hay pequeños picos que se pueden ver con el osciloscopio que terminan corrigiéndolo la batería. Porque la batería, como es directa, esos pequeñitos picos ella lo corrige. O sea, la batería juega un papel importante, aparte de que también es un regulador de la tensión. Es el voltaje de referencia que el alternador va a tomar para mantener siempre un voltaje estable. Por eso también algunos vehículos, como parte de la gestión de energía, traen un sensor puesto en el cabezote negativo que va a medir cuánta corriente entra y cuánta corriente sale de la batería para mantener siempre la energía de la batería correcta. Entonces, un cabezote flojo va a hacer que el alternador esté constantemente fluctuando. En el momento de que él pudiera hacer contacto, va a fluctuar, o cuando pudiera hacer un falso contacto. Otra cosa que sucede por lo que no podemos quitar la batería es la siguiente. Yo creo que he hecho este ejemplo aquí. Imagina, la batería es un consumidor también. O sea, ella también en algún momento, parte de la energía que se utilizó para arrancar el motor, ella tiene que recuperarla. Entonces es un consumidor. Imagínense que estamos levantando un peso y estamos haciendo fuerza para levantar ese peso. Si de repente me quitan ese peso, en lo que yo me nivelo nuevamente para estabilizarme sin ese peso que me quitaron, yo momentáneamente pierdo la estabilidad. Lo mismo le pasa al generador. Si al generador le quitamos la batería, de repente en lo que él estabiliza la tensión, él pierde la estabilidad de la tensión y se producen picos. Y las electrónicas no quieren mucho saber de esos picos, porque si esos picos pasan de los niveles de tolerancia de la electrónica, de la computadora, termina dañándola. Entonces nunca jamás le quiten la batería a su vehículo estando el vehículo encendido. Por más que un amigo, por más que un familiar esté quedado,
trate de buscar unos cables y hacer el procedimiento correcto para yompear el vehículo, pero nunca quite la batería estando el vehículo encendido. Otra cosa que se hacía hace muchos años y que no se debe hacer ahora es quitar la batería para saber si el sistema de generación está funcionando. Para que ustedes sepan, antes, lo hacen mucho. Sí, antes lo que hacían eran algunos técnicos que le ponían carga al vehículo, por ejemplo, le ponían las luces y le quitaban la batería para saber si el alternador estaba funcionando. Ahora no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque en el momento de que quitamos la batería, que es en cierto modo el control del voltaje, automáticamente el alternador va a empezar a fluctuar y eso va a traer problemas. Entonces, nunca jamás quitarle la batería a su vehículo con el vehículo encendido. Si los cabezotes están sucios o están flojos o están en mal estado, deben hacerle un mantenimiento y ponerlo correcto, porque un cabezote flojo equivale a quitar la batería. Igual, que es lo que estamos diciendo que no se debe hacer. Correcto. ¿Y qué provoca que las cabezas de las baterías se oxiden y se mantengan así oxidadas? Que normalmente eso tiende a pasar mucho, que se oxiden. Sí, la mayoría de estos casos vienen también por el tema de la batería. Las baterías internamente tienen lo que son componentes que no vamos a entrar en detalle ahora porque son bastantes, pero entre ellos está lo que es son placas que tienen ciertos componentes que cuando se desprenden están debajo en lo que es la cuba donde está todo el ácido de batería, y normalmente se cortocircuitan internamente, y ese cortocircuito hace que la batería trabaje sin tener necesidad de trabajar, y hace entonces que burbujeen y hacen ciertas situaciones. Ese ácido se aloja normalmente en el cable, en el borne positivo, porque la corriente va de esa parte hacia el positivo. Entonces esa corrosión, se puede decir así, se corroe por esa parte. La mayoría de veces es porque la batería está en deficiencia. Allá cuando ya tiene un porcentaje bajo. O sea, exactamente. Perdón, ¿qué hay de cierto que la energía circula desde el negativo hacia el positivo? Eso son teorías. Son teorías, pero normalmente fíjate que el negativo casi no se pone corrosión. Lo que pasa es que hay un flujo teórico. Porque se dice que la corriente, oigan bien, la corriente eléctrica es el flujo de electrones por un conductor. Entonces, como los electrones son negativos, por eso se dice que la corriente fluye desde el negativo hasta el positivo, porque si teóricamente corriente eléctrica es el flujo de electrones por un conductor, entonces lo lógico es que se mueva de negativo a positivo. Correcto. Pero eso son, como dice Willy, teorías. Pero realmente la teoría, literalmente son curiosidades, pero sí, normalmente el positivo es el que más se ensucia, en la mayoría de los casos. Son cosas que tal vez la persona lo dirá, pero a veces tienen su sentido. Tienen su lógica. Bueno, señores, nosotros tenemos que poner una cápsula educativa y regresamos con ustedes en tan solo segundos. Así que no se mueva de ahí porque el tiempo no se detiene. Los baches o desigualdad en el pavimento se han convertido en una amenaza diaria para miles de conductores y peatones. No solo dañan los vehículos, también ponen vidas en peligro. Cada bache puede significar una caída grave para un motociclista, una llanta rota para un conductor y hasta una colisión. Y lo peor, la mayoría están en zonas muy transitadas y mal iluminadas. Muchos accidentes en vías urbanas están relacionados con el mal estado de las calles. Los baches no son solo huecos en el asfalto, son una amenaza en nuestra seguridad vial. Y la seguridad vial es un compromiso de todos. Continúen con la programación. Nuevo TV, Constancero como tú. Autos y Mecánica TV. Descubre lo último del mundo automotriz en República Dominicana. Técnicas de mantenimiento, información útil, noticias y tendencias del sector. Un espacio hecho para los apasionados de los motores. El programa que conecta al país con el mundo automotor. Conduce Rey Sepúlveda. Cada sábado a las 12 del mediodía. Todo por Valle Nuevo TV. Constancero como tú.
Bueno, señores, y en verdad que esto está bonito. Aquí se está hablando de teoría. Gracias a Dios somos el canal que te forma y te informa. Por tanto, bueno, nosotros cuando hablamos de algo que usted es interesante para ustedes, pues nosotros nos sentimos muy bien de tener este proyecto. Recordarles que nos pueden apoyar a través de las suscripciones en toda la plataforma de redes sociales que tenemos. Nos pueden apoyar a través de todo lo que usted entienda que puede aportar para este espacio que siga existiendo. Así que seguimos desde YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Kids y todas las plataformas de redes sociales. Los sábados en Valle Nuevo TV al mediodía en vivo en la República Dominicana. Bueno, ahí están todos los canales, señores, para que ustedes hagan contacto con nosotros, pero el tiempo se nos está terminando tenemos algunos puntos de mantenimiento. Señores, miren, vamos a darle importante, rápido. Claro, es importante que ustedes sepan que después de estas lluvias, el auto debe ir a mantenimiento. Urgente, sí. 911. Miren, los lubricantes tienen algunas aditivaciones que son encargadas de absorber humedad. Entonces, como parte de los paquetes de aditivos que tiene un lubricante, hay unos de ellos que absorben humedad para que esa humedad no afecte directamente los metales internos del motor. Entonces, ¿qué es lo que acaba de ocurrir en República Dominicana? Que el nivel de humedad aumentó tremendamente por las lluvias. Si su auto estuvo parado en su casa y usted no lo movió, bueno, pues no tendría mucho de qué preocuparse. Pero si usted anduvo en el auto, debemos suponer que parte de esas aditivaciones pues trabajaron en exceso porque el auto estuvo expuesto a un nivel de humedad muy alto. Entonces debemos llevar el auto al mantenimiento donde su mecánico para que le revise todos los puntos de mantenimiento, valga la redundancia, y cambie los fluidos que sean necesarios. Un fluido que casi no le prestamos atención, vecino, y que se afecta muchísimo con la humedad es el líquido de freno. Miren, una de las funciones del líquido de frenos es absorber humedad, y cuando se satura esa humedad pasa un efecto que muchos técnicos y muchos usuarios no lo comprenden, solamente ven el resultado. ¿Qué es lo que sucede? Miren, la función del freno es convertir en calor la energía mecánica del auto. Ya yo lo he comentado antes. Por ejemplo, cuando yo acelero mi auto, yo mediante el motor estoy poniendo energía para moverlo. Pero cuando tengo que detenerlo, esa energía yo tengo de alguna manera que consumirla. ¿Cómo la consumo? En el freno. En el freno, las pastillas se pegan del disco o la banda se pega del tambor y crean una fricción que yo convierto entonces esa energía mecánica en calor y la disipo al ambiente. ¿Qué conlleva esto? Esto conlleva que todo ese sistema se calienta muchísimo. Y como el líquido de freno es el que transmite esa presión que hacemos con el pedal hacia el sistema de freno, el líquido de freno está expuesto a una temperatura muy alta. De hecho, una de las variables, una de las condiciones que se debe tomar en cuenta al momento de elegir un líquido de freno es la temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque el líquido de freno está expuesto a una temperatura muy alta. ¿Qué significa esto? Que si el líquido de freno tiene mucha humedad, ¿qué va a pasar con esa humedad? Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados y el líquido de freno normalmente hierve a 300 grados o más, hierve a una temperatura altísima. Pero si tiene agua, el agua que está contenida dentro del líquido va a evaporarse y se va a volver vapor, y el vapor es muy compresible y el freno se va. ¿Cuál es el efecto que ve el usuario? Que con una frenada profunda o con varias frenadas constantes, el freno empieza a ponerse, como decimos en dominicano, lástigoso, y llega un momento que pisamos el freno y el auto no frena. Lo traiciona. No frena, lo traiciona. Y esto es porque el líquido tiene demasiada humedad. Entonces, señores, llevar el auto al mantenimiento también conlleva que revisen qué tanta humedad o qué tan gastado está el líquido de freno y que lo sustituyan, y más en tiempos como estos que han habido tantas lluvias. Así es. Así es. El tema de la humedad es un punto complejo. Señores, los mantenimientos conllevan ciertas situaciones. Por ejemplo, hablaste de la humedad. Diría algún técnico por ahí, ¿cómo se mide la humedad del líquido de freno en el vehículo? Hay herramientas específicas que hacen ese trabajo. Claro, claro. Entonces, esas herramientas, hay técnicos que todavía en la fecha, que hay cosas que están son tecnológicas, entre comillas,
pero que hay que comprarlas. Son necesarias. Recomendaciones para técnico moderno. Hay que invertir. Hay que invertir en conocimiento, invertir también en herramientas. Esas herramientas son muy esenciales. A nosotros nos llegan a cada rato temas de eso, porque anteriormente trabajábamos con temas racing y esas cosas, y veíamos esos puntos críticos de frenada y temas, lo estudiábamos, lo analizábamos. Y lográbamos muchos resultados cuando estudiábamos el tema de la presencia del agua o de humedad dentro del líquido de freno, y con herramientas específicas. Es decir, que es importante, como dice el vecino, en el momento quizás no se presente ningún tipo de eventualidad, pero a la larga nos descuidamos y ocurren situaciones complicadas al conducir. Y lo primero que tenemos que hacer es, mientras tenemos un vehículo, es tratar de que nuestra integridad se proteja. Sí, claro, no andar con un vehículo que tenga ciertas condiciones. ¿Sabe algo curioso? Y no es curioso, es algo real. Miren, cuando se tiene un accidente, por ejemplo, porque los frenos fallaron por un exceso de humedad del líquido de freno, sucede que cuando el auto ya está en el taller, entonces frena bien. No, claro. Sí, claro. Sí, ya. No está la prueba. La humedad que cuando tuvo contacto con el calor se volvió vapor, cuando vuelve y se enfría, ya vuelve y ya es un líquido. Y no un líquido. Sobre todo, vecino, también es que la temperatura en ese momento afectó la frenada. Es decir, que si tú la enfrías, normalmente tú tienes tu freno normal. Es decir, que si tú en una cuesta abajo, por ejemplo, bajando de Jarabacoa, aplicate. Y de constancia, eso sí debe suceder. Sí, eso es una técnica también que debe ser mejorada para el conductor, aquel que va bajando y aplica freno todo el tiempo. Para eso se utiliza motor, se utilizan ciertas condiciones para poder ayudar. Pero una vez ya te afectó el freno y bajaste la cuesta, te paraste tranquilo un ratito y tus frenos vuelven otra vez. Exactamente. Pero por eso se ve mucho que cuando van bajando se quedan en la arepa. Correcto. La arepa. Debe de la arepa. Ya. Y cuando tú vienes de Jarabacoa. Señores, ¿te gusta la arepa, tío? Lo que quiere decir Wilkin, que es una buena técnica, es no siempre utilizar el freno bajando, o sea, no usarlo continuamente, sino ayudarse con el freno de motor. Por ejemplo, en un carro mecánico ponemos una marcha corta, como es la tercera, la segunda marcha, para aprovechar el freno de motor y alternar un poco o ayudarse entre el freno de motor y el freno del auto, para no calentar el freno. En el auto de transmisión automática también se puede hacer algo parecido, porque casi todos los autos tienen la forma de usted bajar a una marcha corta. Esos autos que tienen, son los más convencionales, que tienen 3-2-1 o que dicen 3-2L, les permiten poner una marcha corta de manera fija y entonces ayudarse con el freno de motor y al mismo tiempo ir frenando y liberando para que el freno se enfríe, el freno del auto. Sí. De esta manera se hace manera. Sí, porque ha pasado a veces, por lo menos yo, que huele como a quemado. A veto quemado, sí, porque se sobrecalienta el freno. Ha pasado peor, ha pasado que ellos bajan en candela los camioncitos de allá. Sí, se prende humo. Prendido. Sí. No, porque ellos bajan también, tú sabes que en esa carretera que viene de Jarabacoa bajan muchos vehículos cargados. O sea, de lechuga, de fresa. Y el que va atrás de ellos, ya tú sabes. Por eso los camiones, por ejemplo, traen también un freno de motor. No, y van cargados normalmente. Es un sistema, sí, es un sistema que se cierra, se tapa el escape del motor, y al taparse el escape, esa compresión de los gases de escape hacen que el motor se frene y frene el camión. Y que normalmente la temperatura es diferente. Cuando tú vas bajando, entonces claro, ya medio tarde de la noche, 7 de la noche, ya hay hasta neblina, la temperatura, yo me imagino. También si te dicen, mira, aquí a las 8 contigo, sin ti, suelta el freno. Baja el logo. Que te vaya con tírate un parapente para que más rápido. Sí. Señores, importante, no pierdan tiempo, no se pierdan con el mantenimiento de su auto. Cuando su mecánico le diga que hay que sustituir una pieza, no está mal que usted consulte, que usted le pregunte, mira, pero ¿por qué? Demuéstrame, porque a veces hay mecánicos que son muy precavidos, vamos a decirlo así, y todavía la pieza le aguanta, por ejemplo, al próximo mantenimiento, pero él quiere cambiarla. Yo no lo llamo precavido.
yo le llamo. Déjeme ser conservador. Bueno, pues sí. Debe tener alguien profesional de confianza. O sea, alguien que tú sepas que lo que te va a hacer tu trabajo y va a ser bien. Y, claro. Y si te estás recomendando algo, es porque sí lo necesitas tu vehículo. Nosotros utilizamos una técnica, por ejemplo, se utiliza mucho para determinar qué tanto se gastan los frenos. Y es que si conocemos el historial del auto, podemos cuantificar más o menos cuánto freno ha ido gastando el auto con respecto a los kilometrajes. Y de esa manera podemos hacer un cálculo y decirle al conductor o al cliente o al dueño, mire, estos frenos le aguantan al próximo mantenimiento o no, mire, por el perfil de desgaste de freno, según usted lo conduce, no le van a alcanzar al otro mantenimiento, porque a veces pasa que vemos que el freno tiene todavía algo de asbesto y decimos, mira, pero eso le queda. Entonces usted como técnico le dice, mire, la última vez que se cambió su freno, su auto tenía tantos kilómetros y en X cantidad de kilómetros ya se gastó un 80%, lo que significa que ese 20% no le alcanza, a su próximo mantenimiento. Claro. Entonces cosas como esas se hacen para uno calcular cuántos kilómetros le quedan o puede recorrer el conductor con lo que queda de las partes. Ha llegado la hora. Wilkin. Todo lo que comienza a veces tiene su final. Así es. Hemos pasado unos momentos preciosos esta noche, comparativamente con lo que se han pasado ante la lluvia. Pero en verdad quisiéramos que nos hable de los trabajos que hacen en tu empresa, cómo lo hacemos, qué hacemos, dónde estamos ubicados, las redes sociales, cómo te localizan. Todo en definitiva para tu comunicación. Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros nos encargamos de lo que son las reparaciones de computadora, programación, reprogramación de marcas americanas, básicamente japonesa versión americana. Estamos ubicados en Los Ríos, en la calle La Fe, número 5. Nuestras instalaciones están a su disposición. Will Auto, Soluciones Automotriz. Nos puede conseguir en Facebook. Will Auto Soluciones Automotriz en Instagram y en TikTok. TikTok, ay mamá mía, TikTok me gusta. Te tengo unas agüitas por ahí para que comencemos a trabajar con eso. Me dijiste que estaba trabajando con eso. Y prepárate que te voy a llevar unos sustos por ahí para que trabajes con eso. Trabajamos con eso. Bueno, señores, nosotros de verdad que queremos que el vecino diga y se despida. Bueno, nada, agradecerle como siempre que hayan compartido este espacio, este momento con nosotros. Muy buen espacio. Muy buen momento hemos pasado. Usted sabe, vecino, que yo me disfruto cuando hay una persona así con mucho conocimiento y yo puedo. Le voy a traer un ruso ahora a ver si lo va a gozar. Bueno, yo no entiendo mucho de eso de idioma de ruso. Los rusos como que escriben al revés. Desearle una muy buenas noches y quiero invitarle a que el próximo martes pues se dé cita con nosotros para compartir otro tema de interés. En primer lugar, vamos a agradecerles a nuestro invitado del día de hoy, a Wilkin, por habernos acompañado, y agradecerles a todas esas personas que se mantuvieron con nosotros el día de hoy y invitarlos el próximo martes a la misma hora, aquí su programa Autos y Mecánicas 3B, el programa que te forma y que te informa. Bueno, señores, desde Autos y Mecánica TV le preguntamos a Wilkin, ¿qué crees de un espacio como este que sigue existiendo o que desaparezca? No, hermano. Este espacio debe de seguir, debe de continuar, debe de avanzar, ya que hay informaciones importantes que el usuario, el no usuario, el técnico se nutre de ustedes. Es decir, es importante que exista. Es decir, necesitamos más contenido como este. Sí, claro, educativo. Bueno, pues vamos a decir a los dueños que inviertan un chisme. No, vamos a pedirle, señor, apóyennos a los patrocinadores. Miren, tenemos una pantalla, nosotros nos vemos a nivel del país, del mundo, hay muchos países. Usted se acuerda que habían uno hay mucha gente conectada. Unos europeos por así. Claro, así que nos vemos. Buenas noches. Señores, gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Wilkin, gracias por estar con nosotros esta noche. Agradecemos tu participación. Excelente. Señores, esto queda colgado en las redes sociales. Gracias. Nos vemos.